creación espera, la creación gime, el revelar de tus hijos. Bienvenidos una vez más a la reunión en línea de Casa de Fe Belén. Los pastores James y Andrea Jones les saludan y les invitan a permanecer conectados. Hola hermanos, los saludo a todos los que están conectados. Con mucha alegría vamos a dar inicio a este nuevo servicio online. Les pido que puedan buscar en sus Biblias. Vamos a leer un versículo que sale en Mateo de 7 del 24 al 27 y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Este versículo nos llama a estar fortalecidos en la palabra, en lo que Dios nos llama a poder oír, a poder obedecer y poder hacer. Lo importante es poder hacer esos tres principios: poder oír, poder hacer, poder obedecer. Y lo otro es que nosotros tenemos que estar firmes, porque eso es lo que Dios nos llama. Y la otra palabra es no ser insensatos, o sea, no edificar nuestra vida bajo la arena, porque eso no nos llevará a nada bueno, nos llevará a la ruina. Entonces esto nos llama, este versículo, a poder obedecer a Dios, a poder obedecer su palabra, a poder ser prudentes. Este pasaje, el Señor Jesucristo nos enseña sobre dos tipos, como les dije, de hombres: el hombre prudente y el hombre insensato. Dios nos llama a ser el hombre prudente, a obedecer 100% la palabra de Dios. Poder construir toda nuestra vida bajo la palabra de Dios y bajo los principios de Dios. Así que los invito a que puedan seguir conectados en este servicio online. Acerca de cómo eres tú, pero yo conozco tu dulce voz en la oscuridad y me dices que me amas y nunca me dejarás. Eres un buen padre, así eres tú. Soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Oh, hay muchos buscando respuestas por todo lugar, pero sé que lo que buscamos solo nos puedes dar, porque sabes lo que anhelo antes de mi oración. Eres un buen padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Eres un buen padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti.
es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios, para mí. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios, para mí. Amor tan innegable me deja sin palabras hoy. Paz tan inexplicable, imposible de comprender, que me llamas, más profundo me llamas, más profundo me llamas, más profundo en tu amor, tu dulce amor. Eres un buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres un buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios, para mí. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios, para mí. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios, para mí. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios, para mí. Eres un buen Padre. Eres un buen Padre. Eres un buen Padre para mí. Eres un buen Padre. Eres un buen Padre. Eres un buen Padre para mí. Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Muy buenos días, amada familia. Es un privilegio para mí dirigirme a ustedes
hombres y mujeres de Dios que en este día se conectan de distintas partes del país y fuera del país. Que el Señor, que la gracia del Señor y su paz sea abundante en cada uno de ustedes. Hoy me toca la oportunidad de dirigirme a ustedes, como decía, y de compartir la palabra de hoy. Y antes de hacerlo, quiero agradecer a mis padres espirituales, James y Andrea Jones, por la oportunidad que me han dado, por todo su apoyo en esta oportunidad. Bien, quiero compartir con ustedes una palabra que ha edificado mucho mi vida. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría crecer y avanzar un poco más? Y qué mejor hacerlo cuando lo hacemos juntos, cuando vamos todos para un mismo lado, cuando tenemos todos un mismo objetivo y meta. Claro, porque es ahí cuando podemos llegar con mayor facilidad y nos podemos apoyar los unos a los otros. Así que como introducción, quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 15, del versículo 13 al 27, que dice así. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Santiago estaba declarando que los eventos que estaban ocurriendo en la iglesia en esos momentos había sido profetizado antes por Amós, y esto aparece en el capítulo 9, versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Santiago se estaba refiriendo a que los sucesos que estaban ocurriendo era la restauración del tabernáculo de David. Con esto concluimos que la iglesia es el tabernáculo de David que está siendo restaurado. Zacarías 12:8 menciona lo siguiente: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuera débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Ponga atención que dice, y la casa de David como Dios. Esto es una muestra más de lo que tantas veces se nos ha dicho, que nosotros somos dioses. Cuando dice, y la casa de David, casa, sabemos que en hebreo es bayit, lo que significa familia. Entonces está diciendo que la familia de David, los descendientes de David, serán como Dios. Además, Zacarías, cuando dice en aquel día, se está refiriendo al ahora. Él está hablando de estos tiempos, que la iglesia presente, en esta iglesia se está cumpliendo la profecía de Zacarías. Cuando dice, aún el débil será como David, esta está diciendo que es una profecía de igualación de madurez. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos hacia la madurez, a ser una iglesia perfecta, madura, a la estatura de Cristo, como dice en Lucas 2:52. Entonces, mientras aún no llegamos a la perfección, hay un camino hacia la perfección, hacia la madurez que ya está establecido en la vida de David. Dios está diciendo que David es conforme a su corazón. Dios aplaude su total obediencia. Dios dice que el corazón de David es conforme al suyo. Él no se enfoca en sus debilidades. Dios no menciona ni su adulterio ni el asesinato. Dios conoce la condición del corazón de David. Por eso dice que es conforme a su corazón. Entonces, los corazones es la unidad de medida entre unos y otros. Es así como sabemos cómo estamos.
Y es por eso que hoy quiero invitarte a que puedas reflexionar y meditar un momento y preguntarte, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Está en paz con Dios? ¿Está en paz con el hombre establecido, con los hermanos? ¿Dónde está tu corazón? Qué importante. Mateo 6:21 dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Está tu corazón conectado con el padre de la casa? ¿Está tu corazón conectado con la familia espiritual? Qué importante es hacernos estas preguntas. Los padres espirituales siempre están ocupados e interesados en saber la condición de nuestro corazón. Por eso muchas veces cuando nosotros estamos demasiado callados o estamos muy alejados, ellos nos preguntan, ¿cómo estás? Y aquellos hijos que realmente son hijos van a abrir su corazón al Padre porque saben que Él tiene la gracia que ellos necesitan para lo que les está ocurriendo. Entonces es importante hacernos estas preguntas porque la palabra dice, de la abundancia del corazón hablará mi boca. ¿Qué es lo que está saliendo de mi boca? Muchas veces cuando nos quejamos y reclamamos y decimos que estamos cansados, que tenemos mucho trabajo. A veces vemos también el trabajo del ministerio como una obligación. Y eso, ahí en ese momento estamos evidenciando la condición de nuestro corazón. David entonces era un hombre que estaba enamorado de los cánticos, de los poemas, de las alabanzas a Dios. Él hablaba con Dios cuando estaba molesto. Hablaba con Dios cuando se sentía solo, cuando estaba angustiado. Pero David siempre proclamó la presencia de Dios en su vida. Pues bien, tenemos un camino establecido hacia la madurez. Y este camino está establecido a través de la vida de David. Es por eso que hoy quiero compartir con ustedes algunas características que distinguen a una iglesia davídica, es decir, a una iglesia centralizada en Dios. Estas son muchas características, pero debido al tiempo solo abarcaré 7 características. Este modelo de iglesia davídica, es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Porque la palabra dice que a este tipo de iglesia, a esta iglesia Dios la va a restaurar. ¿Y cómo restauramos algo? Tenemos que ver el diseño original, tenemos que ver los planos, cómo Dios construyó, edificó ese diseño. Para eso entonces vamos a ver la primera característica de una iglesia davídica, centralizada en Dios. Y es que de ella hay una revelación de la palabra procedente de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Una palabra procedente es una palabra que sigue saliendo, es una palabra que se mueve. No es una palabra que se habló, sino que se sigue hablando. Para esto les invito a leer 1 Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Dios mandó a Samuel a un lugar a los hijos de Isaí. No le dijo cuál de esos hijos era. Entonces vemos que David vive en Belén, viene de Belén, lo cual significa casa de pan, lo cual es palabra, pan es palabra. Entonces David viene de una casa donde hay pan, lo cual es simbolismo de Jesucristo. Esto también es confirmado en Juan 6:33 al 35. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Lo ven? Él es el pan de vida. Jesús también es la palabra y esto lo confirma Juan 1:14. Y aquel verbo, palabra,
fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Algo que combate siempre la carne es la palabra de Dios. Van a haber momentos en que vamos a ser abordados tal vez por el desánimo, y es ahí donde nosotros tenemos que escuchar la palabra. Ponga atención en lo que dije, escuchar la palabra, no leerla, escucharla, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, esto es como cuando muchas veces nosotros le hablamos a nuestros hijos y le decimos y creemos que ellos nos están escuchando. Sin embargo, cuando yo le hablo a mi hijo y mi hijo no hace lo que yo digo, ese hijo es desobediente. Porque el escuchar conlleva 3 cosas: oír, entender y hacer. Hay una acción, conlleva una acción. Ellos muchas veces tienen argumentos y empiezan, es que aquí, es que allá, y es que la carne ya ha tomado dominio sobre el espíritu y ellos se justifican. Lo que hay que hacer ahí es hablar, es hablar de la palabra, es que la palabra comience a hacer efecto en sus vidas. Esto también sucede cuando el pastor tiene tiempos de vacaciones, por decirlo así, tiempos de descanso. La iglesia entra en un momento donde se pone sorda, porque ya deja de escuchar tanta palabra. Entonces, cuando el pastor regresa, el pastor tiene que hablar una, otra y otra vez, y a veces hasta más fuerte, porque la iglesia está en un estado de tardos para oír, debido a que ha alimentado más la carne que el espíritu. Entonces dijimos que el pan es símbolo de la palabra de Dios. Una iglesia davídica entonces tiene palabra de Dios, tiene un pan fresco. Y esto lo podemos ver en Mateo 4:4, que dice así: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ponga atención, dice que sale de la boca de Dios. No dice que salió ni que va a salir. Por lo tanto, es una palabra que continuamente está saliendo. La versión King James dice que procede de la boca de Dios. Es una palabra que constantemente sale, que procede de Dios. A nosotros nos interesa saber qué es lo que Dios está hablando el día de hoy. Cuando realizamos los foros, nosotros no creemos que sabemos más que los demás. Lo que queremos, la intención de los foros es poder compartir lo que Dios está hablando hoy a los hijos. Tenemos buenas nuevas. Ya sabemos que somos salvos, pero ahora queremos saber cómo ser reyes y sacerdotes. Las iglesias aún siguen enfocadas en la salvación, pero Jesús no se enfocó en la salvación en su mensaje. Él habló del reino, Él habló del sacerdocio, Él habló de la economía, del divorcio, del comportamiento eclesiástico, pero no de la salvación. Y vemos que aún muchas iglesias siguen enfocadas en la salvación. Segunda característica de una iglesia davídica, y es que es una iglesia nombrada por Dios. ¿Cómo sabemos que una iglesia es nombrada por Dios? ¿Dice algún título? ¿O cómo sabemos que un pastor es nombrado por Dios? ¿Porque él dice que es nombrado por Dios? Vamos a ver 1 Samuel 16, 12 al 13. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David fue elegido entre sus hermanos y fue ungido con un cuerno de aceite. Esto quiere decir que un animal, un becerro, tuvo que morir para entregar ese cuerno.
Saúl también fue ungido, pero fue ungido con un frasco de aceite. La unción de David conlleva la muerte de un ser, y el cuerno es creado por Dios. Este es el patrón para una unción nombrada por Dios y no por los hombres. Comúnmente en las iglesias se ve que se traen pastores o ancianos de otras iglesias, de otros concilios para ocuparse de una iglesia. La iglesia davídica promueve desde adentro. Una persona que creció, que se formó, una persona que vimos en el proceso, que vimos cómo moría a cada instante, una persona que estaba pegada al seno del Padre, que trabajó en obediencia, que trabajó y dio de su tiempo. Acompáñenme a ver Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús tuvo que morir, tuvo que irse para que su unción estuviera disponible. Jesús sopló sobre sus discípulos después de que Él resucitó, no antes. Esa exhalación, ese aire que Él sopló sobre sus discípulos fue una transferencia de poder. Y esa unción, aunque los ungió con su aliento, les dijo que se quedaran allí en ese lugar porque recibirían el Espíritu Santo. Vemos el caso de Saúl. Él fue nombrado por Dios, pero fue nombrado porque el pueblo lo requirió. Dios permitió que Saúl fuera ungido, pero esta unción tenía un elemento artificial, un frasco, porque fue creado por el hombre. Aquí no hubo algo que haya tenido que morir. Veamos 1 Samuel 10:1 que lo confirma. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Desde el principio Saúl tenía temor a ser ungido. Él se escondió, él tenía temor, en él había un espíritu de cobardía. Tercera característica de una iglesia davídica centralizada en Dios, y es que es una iglesia de nuevo comienzo. Para esto vamos a 1 Samuel 17 del 12 al 14. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Vemos entonces que David era el menor de 8 hijos, era el hijo número 8, lo cual significa que nuevo comienzo. 8 significa nuevo comienzo. La iglesia davídica es una iglesia de nuevo comienzo. En Mateo 12, del 3 al 4, menciona una situación donde David, junto con sus hombres, comen del pan de la proposición. Este pan solamente era comido por los sacerdotes, por lo cual vemos que esto representa un nuevo comienzo. Ya no solamente los sacerdotes podían comer de la mesa. Otro caso es cuando David danza para Jehová, delante de Jehová, y llevaba puesto un efod. Esto sale en 2 Samuel 6:14. David, el rey, se le permite funcionar como un sacerdote delante de Dios, a pesar de que David era de la tribu de Judá y no de Leví. Entonces, una vez más, vemos que aquí se produce un nuevo comienzo. La operación sacerdotal es simbólicamente transferida de la tribu de Leví a Judá. ¿Por qué? Porque habían 2 tabernáculos,
uno que estaba sin el arca, y cuando David fue a buscar el arca, lo llevó a otro monte, al monte de Sión. Entonces esto nos hace entender que por mucho tiempo el pueblo de Israel hacía sus servicios sin la presencia de Dios. Estaban acostumbrados a sus rituales, pero no a la presencia de Dios. Entonces en David vemos un nuevo sistema de reyes y sacerdotes. Ya no solamente los levitas tenían la opción el derecho de entrar al lugar santo. Ahora todos los que adoraban a Dios podían entrar al lugar santo. Todos los de Judá. Esto de este nuevo sistema operativo de reyes y sacerdotes lo vemos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, al sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Significa que nosotros estamos en esa transición. Ya nosotros no tan solo tenemos derecho a ser sacerdotes uniendo el cielo con la tierra, sino que también somos reyes que gobernamos desde el cielo a la tierra. Desde el cielo nosotros fuimos creados para asentarnos en lugares celestiales. Estamos sentados en Él, estamos unidos en un espíritu en Él y desde Él gobernamos la tierra. Dios nos dio la tierra para gobernar, para reinar, y en nosotros tenemos la autoridad en los cielos. Por eso decimos, venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí. Entonces nosotros unimos el cielo con la tierra. David puso su espíritu en una posición correcta. Él adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Y este sistema de reyes y sacerdotes no estaba permitido en la vida del rey Saúl, porque él no tenía un corazón de sacerdote, de un adorador como lo tenía David. Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios como David lo era. Para eso veamos Primera de Samuel 13 del 12 al 13. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. La parte donde dice me esforcé, la versión King James dice me sentí obligado. Entonces es interesante observar que Saúl se sentía obligado. Esto es una muestra más de que Saúl no servía a Dios en espíritu y en verdad, como lo hacía el rey David. Cuando nosotros hacemos las cosas por obligación, no estamos haciéndolo en el espíritu, lo estamos haciendo en la carne. Y eso quiere decir que hay un filisteo dentro de nosotros. Saúl sirvió a Dios por obligación, a su deber. David lo sirvió porque amaba a Dios, a su hacedor. Cuando nosotros servamos a Dios, no tenemos que hacerlo por obligación, tenemos que hacerlo con pasión. Cuarta característica de una iglesia centralizada en Dios, es decir, una iglesia davídica, y es que es una iglesia enviada. Para esto vamos a Primera de Samuel 17 del 17 al 18, que dice así. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un éfades de grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. David fue enviado por su padre a sus hermanos. Él fue enviado, él no se autoenvió, él no fue solo.
y muchos nos olvidamos lo que es enviar y autoenviarse. Muchos no consultan porque creen que no es importante y creen que están haciendo la voluntad de Dios, pero están haciendo la voluntad de su propia carne. Nos preguntamos muchas veces por qué tenemos que consultarle al pastor si ya somos personas adultas, ya no somos niños, pero debemos hacerlo porque cuando consultamos, cuando somos enviados, llevamos sobre nosotros una cobertura. Pero cuando lo hacemos clandestinamente, esa cobertura no puede estar sobre nosotros y por lo general las cosas salen mal. Cuando eres un enviado, te aseguras de que las personas donde tú vas no abusen de ti. Es por eso que el padre de la casa vela por tu seguridad y por tu bienestar. Otra de las cosas que sucede es que muchos no entienden o no le toman el peso a que todo hay que pasarlo por el filtro, hay que pasarlo por la cabeza. Y el hecho de manejar la palabra, el hecho de tener conocimiento de la palabra no nos exonera de eso. Esto también lo podemos ver en el Senado, en las reuniones del Senado o en la monarquía. Antes de que se comunique algo, tiene que pasar por la cabeza, por el filtro, y ahí se analiza y luego se comparte, luego se comunica. Cada palabra que es desatada tiene que pasar por un filtro. Usted puede pensar que esto es una forma de control, porque no puede expresar lo que usted está pensando o lo que usted está percibiendo o sintiendo. Pero recuerde que cualquier palabra tiene que ser endorsada por dos personas y una tiene que ser de mayor autoridad que usted. Los profetas, cuando salían y decían así dice el Señor, no era una declaración personal, sino que era divina. Muchos profetas iban diciendo así dice el Señor, pero a veces el Señor no había dicho nada. Entonces esto comenzó a provocar un conflicto en el cuerpo profético, porque no se sabía a quién creer. Ambos decían así dice el Señor, pero decían cosas distintas. Pero en estos casos hay algo que siempre respalda y es la palabra escrita. También se daba que muchas veces los profetas anunciaban algo que todavía no estaba escrito y esto tenía que ser avalado por otro profeta que estaba también sintonizado con el mismo cielo. Todo esto tiene que ver con la iglesia davídica, porque es una iglesia enviada, es una iglesia de naturaleza apostólica. Vamos a ver la quinta característica de una iglesia davídica centralizada en Dios, y es que tiene un espíritu de siervo. Para esto vamos a ocupar el mismo versículo que anteriormente leímos, Primera de Samuel 17, del 17 al 18. Y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Vemos que David, aún que había sido ungido, él no tuvo un espíritu arrogante. Él fue y sirvió a sus hermanos. Él obedeció la voz de su padre y sirvió. Esto también lo podemos ver en Juan 13, del 13 al 16. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. La iglesia tiene que aprender a servir unos a otros, pero igual tiene que tener cuidado porque dice que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que aquel que lo envió. Hay que tener mucho cuidado en caer y en creer que somos todos iguales, pues no es así.
En el reino hay rangos. Es triste ver cómo todavía hay personas en la iglesia que se les olvida el rango que tiene el querux, el hombre establecido, el padre espiritual en sus vidas. ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo demuestran que le faltan el respeto? Muchas veces lo miran con ojos de crítica, evaluándolo a ver si califica como padre o no, pero no ven su corazón. Dios, cuando escogió a David, un asesino, un mujeriego, un adúltero, no vio eso, sino que vio su corazón. Entonces, el corazón es lo que te califica para el ministerio apostólico davídico. No te califica ni tu dinero, ni tus títulos, no te califica tu apariencia, no te califica tu plata. Lo que te califica es lo que muestra tu corazón. Si usted pone cuidado en lo que David llevaba, que fue un efa, lo cual pesaba 22 litros de grano, 10 panes y 10 quesos. David iba bien cargado y iba después de haber cuidado a sus ovejas. Pero vemos que el corazón de David era de servicio. Y aquí quiero detenerme un momento. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando después del trabajo nosotros tenemos que trabajar o tenemos que servir al reino? ¿Cómo lo hacemos? ¿Tenemos ese mismo espíritu de servicio que David? ¿O estamos tan cansados que dejamos las cosas y no cumplimos con nuestros deberes? Tenemos que tener un espíritu de servicio para ser una iglesia centralizada en Dios. La sexta característica de una iglesia centralizada en Dios es que cumple con responsabilidad. Vamos a 1 Samuel 17:20. David se levantó muy de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, tomó las cosas y se fue, como Isaí le había mandado. Llegó al círculo del campamento cuando las fuerzas disponían la batalla y daban el grito de guerra. Vemos que David se levantó muy temprano de mañana para hacer su trabajo y él se aseguró que las ovejas fueran cuidadas durante su ausencia. Esto nos demuestra que él no abandonó a las ovejas. Él se aseguró que sus responsabilidades se siguieran cumpliendo por otras personas. Esta característica debe hacerse presente en nosotros si queremos avanzar, si queremos crecer. Si el padre de la casa me encomienda una tarea, o si me encomienda una tarea, yo tengo que ser responsable con esa tarea. Tengo que aprender a responder dicha tarea. No debo excusarme en que no tengo tiempo cuando sé que lo tengo. No debo excusarme. Si queremos ser esa iglesia davídica, una iglesia centralizada en Dios, tenemos que cumplir con responsabilidad. ¿Se te ha entregado alguna tarea por hacer? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás cumpliendo con responsabilidad con dicha tarea? Y cuando pregunto esto es porque tienen que recordarme otras personas lo que yo tengo que hacer o tengo claro lo que tengo que hacer. Te comunicas en un caso de que no puedas hacerlo, porque hay momentos en que uno no puede, son casos de emergencia y no puedes hacerlo. Te comunicas con la persona que te entregó esa tarea, te comunicas y le haces saber lo que está pasando, o mejor aún, buscas tú a una persona que cumpla esa tarea por el momento en que tú no puedes hacerlo, o lo dejas abandonado, o simplemente lo dejas ahí. Pues sabes bien que ese abandono va a conflictuar, ese abandono de tarea va a afectar a todo el cuerpo. Por muy sencilla que sea tu tarea, por muy simple, tenemos que ser responsables con lo que se nos ha entregado. Y punto número 7, último punto, de cómo otra característica de la iglesia davídica es que es una iglesia relacional.
Vamos a 1 Samuel 17:22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Vemos que David corre a saludar a sus hermanos. Él amaba a sus hermanos. Él no operó en aislamiento o separándose de sus hermanos. Al contrario, él salió a buscar a sus hermanos. La iglesia davídica es una iglesia de relaciones. Es una iglesia que ha entendido que somos miembros los unos de los otros. Y este es el modelo de iglesia que nosotros tenemos que seguir. En esta iglesia no hay prótesis, es decir, personas que se conectan cuando algo les gusta y se desconectan cuando algo les parece mal. Es una iglesia que se duele con el dolor y el sufrimiento de un miembro de la iglesia y se alegra cuando un miembro de la iglesia tiene algún logro o algún avance. Como parte de este cuerpo, como miembro de esta familia, es mi anhelo que juntos lleguemos a ser esa iglesia madura, perfecta, a la estatura de Cristo. Sé que también es el anhelo de ustedes, de muchos de ustedes, pero es importante no perder el enfoque. No dejemos que nada nos desvíe o nos saque del camino que ya ha sido establecido para nosotros. Ahora hay que seguirlo, y qué mejor haciéndolo juntos, conectando los corazones de los hijos al Padre y conectando nuestros corazones los unos a los otros. Así que hoy te recuerdo que puedes contar conmigo y yo espero también poder contar contigo. Yo soy hijo de Dios. Gracias por acompañarnos. Permanezca con nosotros para que la palabra de Dios siga edificando su vida a través de los devocionales, estudios y servicios que subimos en el canal de nuestra Casa de Fe. Suscríbete y no olvides activar la campanita para que te notifique cada vez que subamos contenido a nuestro canal. También te invitamos cordialmente a nuestros ISC Iglesia en la ciudad, que será en las fechas a continuación. Pero eso no es todo. También contamos con ISC para mujeres que se darán el 23 de enero y 8 de mayo. Si deseas contribuir con nuestro ministerio, puedes hacerlo a las cuentas que aparecen en pantalla. Si deseas contribuir desde el extranjero, puedes hacerlo a nuestra cuenta PayPal o por transferencia internacional bancaria a las cuentas a continuación. No dudes en suscribirte al canal de Wineskin Worship para escuchar canciones de adoración y alabanzas con la palabra presente de esta estación. Y también suscribirte al Ministerio de Alianza Profética Apostólica Wineskin Mapa. Desde Valdivia, Chile, le invitamos a unirse a nosotros el próximo domingo.